is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. A nivel individual, y entre otros reconocimientos, Josep Roca es Premio Nacional de Gastronomía como maître y como sommelier y Grand Prix de la Academia Internacional de Gastronomía al mejor sommelier en 2005 y 2011. El último reconocimiento importante lo recibió hace muy poco tiempo y muy cerca de aquí, en el puerto de Santa María, donde le fue concedido el premio de la Academia Andaluza de Gastronomía por su promoción del Jerez en el mundo. Pero su gran obra, al menos hasta ahora, una obra compartida, es sin duda El Celler de Can Roca. Una historia de éxito que empezó como todas las verdaderas historias de éxito, con unos orígenes humildes. Desde los 12 años estoy trabajando en el bar, Joan desde los 9. Con manos endurecidas veías que te daban la mano. Eran corazones rotos por la distancia, con ideales estrujados y amargados por represión, iniciando cada día la lucha por la supervivencia y la dignidad. Eran tiempos de dos Gironas, la del centro y la nuestra, la de la periferia. Pasábamos la infancia en ese bar, no cerró nunca, solo teníamos camas encima del bar, un crecimiento en una casa abierta, mis padres nunca hicieron fiesta. Todavía hoy tenemos la suerte de verlos trabajar con 83 años. Mi padre abre el bar a las 6:30 de la mañana, mi madre con 80, hace un mes y medio, pues todavía cocina y sirve sus menús para trabajadores, para gente obrera, 11 euros el menú. Y allí hemos aprendido, es verdad, César, hemos aprendido lo que es hospitalidad, qué es generosidad, qué es perseverancia, esfuerzo, exigencia, sacrificio. Pero también en la calle, en ese tiempo, observamos la familiaridad, el jugar en la calle, la sencillez, la autenticidad y costumbres del sur. Las victorias del equipo de fútbol del barrio se celebraban en casa, con vinos de Jerez, moriles y calamares de la Romana. Y para mí eran tiempos de música que escuchaba Triana, Chichos, Camarón, Caracol, Farina, Campuzano y el gran Paco de Lucía. Correteaba arriba y abajo en esa barra. Por la mañana, tapas variadas, champiñones, riñones, calamares por la tarde, meriendas, cenas, calamares de la plancha, botifarra con pan con tomate. Mi historia con Jerez es natural, vivida desde la infancia, pero también ese acercamiento a la música que con mis amigos del barrio escuchábamos. Y de esa música que yo vendía en mi bar también, teníamos los artilugios para vender los cassettes. Y de alguna manera he pasado de esa manera de acercarte a la música de una manera mucho más sentida, y hemos tenido la oportunidad de pasar de un bar de barrio a una fábrica de sueños, lo que es hoy el Celler de Can Roca. Estuvimos durante 21 años pegados pared con pared con el restaurante de los padres, y ahora llevamos ya, este noviembre hará 10 años que estamos en este nuevo lugar que me gustaba poderos mostrar, enseñaros. Y que esta es nuestro gran sueño conseguido. No son los reconocimientos, no son tanto las distinciones, sino tener esa obsesión y conseguirla. El Celler de Can Roca hoy es un sueño cumplido, es el más grande que nosotros podíamos soñar. Los rankings son relativos, pero esto es concreto, es tangible. Es fruto de una obsesión, de una obstinación, de una idea, de 3 hermanos, de 3 cabezas, de un sombrero, de un proyecto que nos ilusiona, que nos hace sentir vivos. Creciendo, aprendiendo. Un lugar en el que hay todas las herramientas que hemos pensado que podíamos obtener. Y también una intención de poder mostraros que cada día vamos a comer a casa de nuestros padres. Esta es la distancia que separa nuestro bar, nuestro restaurante del bar de los padres. 1 minuto a pie para volver a tocar con los pies en el suelo. Esto nos da una tranquilidad, nos da una posibilidad de que no se te vaya la olla, que estés convencido de que eres igualmente el mismo. Cuando entras en el bar y te dicen, niño, ponme un chato vino, dices, bien, de acuerdo. Después de haber servido un vino muy caro a un cliente muy lejano,
encuentras otra vez un baño de realidad que nos hace sentir bien. Es un espacio donde hay un equipo maravilloso, el éxito que tenemos es de todo el equipo, no solo somos 3 hermanos ya, hay un proceso de creatividad que se escapa de los 3, tenemos ingenieros químicos, enólogo, estamos haciendo aguardientes, destilados, fermentaciones de leguminosas, tenemos un químico solo para fermentación de leguminosas, tenemos diseñadores industriales, artesanos, cómplices, psicólogos también en plantilla, sigo una psicóloga en plantilla para cuidarnos también y gestionar mejor las emociones nuestras y del equipo y de los clientes que nos vienen. Todo esto para explicaros un poco esa realidad del sello de Can Roca hoy, de una situación de privilegio en el que es verdad, empezamos a las 9 de la mañana, solemos acabar sobre las 3 de la noche cada día desde hace muchos años, el ritmo es intenso para los hermanos, no para todo el equipo evidentemente, pero sí que es una suerte habernos hecho de nuestra pasión nuestra profesión y aquí intentamos acercar esa opción. De Caras al Vino es un espacio en el que hay 6 sommeliers trabajando en plantilla en el restaurante. Somos 25 personas en la sala para cubrir a 55 comensales y 40 personas en cocina. Total, que no hacemos nada. Nuestra madre dice que esto no puede ser, que ya 3 dan para 200 como vosotros 75 dois son para 50. Nunca he entendido lo que hacemos, pero bien, está contenta sobre todo, no de los reconocimientos, sino que trabajo los 3 juntos. Probablemente el éxito más grande para nuestra madre no son los rankings, los premios, los posicionamientos, sino que estamos los 3 trabajando juntos, trabajamos bien, llevamos ya 30 años trabajando juntos y nos sentimos realmente afortunados y creo que ella también entiende que esta es nuestra gran fortuna y nuestro gran éxito, ¿no? Poder tener un éxito interior, más allá del éxito exterior, que siempre es perecedero y siempre tiene esa capacidad de embaucar y hacer que te cree inmovilismo. Me he pasado. Os quería enseñar la bodega del restaurante. Esto que veis aquí, en este marco, es la bodega desde fuera. Son 5 cajas hechas de cajas de vino muy grandes, como si fueran apsis, que sobresalen de la bodega, donde hay unos 280 metros cuadrados climatizados a 12-14 grados, y en los que hay esa manera de poder contar que los vinos se beben, se huelen, se escuchan y también se pueden sentir. Y aquí yo quería enseñar, más allá de las cantidades de botellas, es verdad, hay 60.000 botellas en stock, hay 3.360 referencias distintas, 200 referencias de vino de Jerez. Pero no quería mostrar esto y cuando voy ahí no enseño ni explico números, sino que intento explicar que los vinos se sienten y acompaño con músicas. Aquí suena un flamenco en catalán, somos raros allí, ya lo sabéis. Es Miguel Poveda recitando a un poeta de nuestra ciudad que también admiro, al igual que a Miguel Poveda, que se llama Narcisco Madira, y habla de paz, justicia, libertad, de chillar eso hasta no poder más, hasta quedar con la boca seca. Lo canta con un quejío precioso en catalán, intentando enmarcar también esa cercanía y enmarcar que el vino también es un puente de cultura. Eso lo contamos a las mesas, a la gente que viene al restaurante cada día. Y dentro del cubo dedicado a los vinos de Jerez hay pantallas, imágenes, palabras, sonido, el tacto del esparto, intentando explicar esa cercanía del esparto, las ventanas, de la importancia imponente del viento de levante y poniente. Y hablando de poniente, también veis un cofre ahí, me lo regaló Ángel León, de Poniente. Está ahí. Y dentro hay cofres que me regaló Monse, que la veo por ahí, están dentro, ella lo sabe, de reliquias. En cualquier caso, muchos recuerdos, mucha convivencia, mucha emoción vinculada al Jerez. Yo os comentaba también que de pequeño escuchaba mucho flamenco y me pidieron que hiciera un acercamiento hacia el gran Paco de Lucía. Antes lo habéis escuchado, lo habéis sentido. Para mí Jerez y flamenco es un binomio con representación cultural de un territorio que se expande por el mundo. El arte no sabe de fronteras. El duende llena el alma. Desde las almas encaladas de vinos bailoteando a tientas
entre andanas de catedrales de vino, abiertas a levante y poniente, hasta los confines más exóticos. Van de la mano, tendrían que ir siempre de la mano. Los vinos de Jerez tienen esa misma complejidad que los palos del flamenco. Fino, amontillado, palo cortado, oloroso serían las patas importantes del Jerez, juntamente con el amoroso Pedro Jiménez. Y la afinidad vendría con los 4 estilos del flamenco: fandango, soleá, seguirilla y los tangos. De la misma forma que en los palos del vino de Velo presenta manzanillas pasadas, amontilladas, finos amontillados, palo cortados, los de añada, etc. Lo terminaríamos buscando todas las diversidades de matices, ¿no? Los olorosos con esas estrellas, los deslices abocados o secos, como el patagallina, infinidad de sutiles diferencias. El flamenco también nos aporta toda esa diversidad, con los verdiales, javeras, abandolaos, rondeñas, granaínas, tarantos, cantes de minas, jaleos, solares y bulerías, tientos y tanguillos. Y qué bien sabe un cante fino por bulerías junto a un fino de Jerez. La manzanilla se alzaría por alegrías. A lo mejor sale música y todo. Sí, la manzanilla se alzaría por alegrías, con aires musicales danzantes y alegres, punzante, fresca ella, persistente, llena de flor y de jazmines, y de alegría, como la velocidad de los picados del maestro Paco de Lucía. La soleá caliente y generosa y explosiva acompañaría la fogosidad de los olorosos curados por la vida al aire, hermosos como el fuego, torrentes de pasión. La bulería por soleá, elevado a lo más alto por el gran Paco de Lucía, quizás sería un amontillado, un vino de estirpe, abierto, cálido, amplio y envolvente, con lágrimas saladas, vestidas de cobre y caoba. Se mostraría en boca resaltando la salinidad como una ola intensa y fresca dentro de un fondo de madera, con punce, como un mar revuelto. El palo cortado se acercaría a la seguirilla, a ese cante dramático, de poca letra y de mucho quejío. Un sonido rasgueado, fuerte y espectacular, acompañando a un vino de primavera vieja, entre la salinidad y el aire caliente del oloroso ébano de la guitarra y caoba. Un palo cortado a capela, con sabor a brea y sal, de contundencia incisiva. Un vino de corazón quemado a la sal. Un vino frenado en el tiempo, oscuro como gritos sordos en el olvido. Los fandangos profundos armonizarían con olorosos dulces, densos de aroma acariciante. Vinos como un sol bendecido, con ternura grasa del fruto seco envolviendo en alcohol. Foco de luz, explosión de historia, una puerta grande y blanca al sabor del Jerez. Oloroso verdadero. Equilibrio de finura y cuerpo, huyendo de ese cuerpo feliz casi abuelo, dejando la espesura, insinuándose en esa hondura. Cuentan que todas las guitarras suenan distinto, como las botas entre criaderas y soleras evolucionan también a su aire, como si fueran almas encaladas. La fragancia de esa guitarra de Paco de Lucía transmite dolor, tristeza, alegría, sosiego, desgarro, sobriedad, hasta llegar a esa angustiosa introspección de los límites del flamenco. Los vinos de Jerez también llegan a esos límites. Los vinos de Jerez sienten esa pérdida física del genio de las 6 cuerdas. Su música seguirá embrujando, sacudiendo al instinto, estremeciendo el alma y clavando cuchillos afilados en las entrañas, como los añejos vinos de Jerez, donde el vino se convierte en fósil marino rociado del sol. Extractos sólidos de historia de vino que embellece con el tiempo, como la música que hizo brotar ese padre de la guitarra. Su música es hoy patrimonio universal, impregnado de mar, como un Jerez alado, fósil, puro, añejo, lleno de duende, despertando recuerdos. Y sabiendo que esa música no muere, como tampoco muere el recuerdo de tomarte un gran vino en solera vieja y poder saber apreciar esa solera vieja, quien lo vea.
Es verdad que yo no os tendría que explicar cosas de historia, evidentemente vosotros sabéis muchísimo más desde la cercanía, pero probablemente también Jerez tiene historia y hay que contarlo y hay que explicarlo y hay que reconocerlo y hay que promoverlo. Y de alguna manera esa parte curiosa también nos ha llevado a decir, mira, qué novedosos somos, estamos haciendo aguardientes y ahora tenemos 32 aguardientes hechos de proximidad, 50 kilómetros la redonda, por ejemplo. Y estamos haciendo vinos de frutas. Pues todo esto está escrito por Plinio el Viejo. O sea que no hemos inventado nada. Total, hemos recuperado algo, pero no inventamos nada. Y leer los libros es importante. En este caso vosotros tenéis unas Biblias maravillosas, como esta, en la que tengo la suerte de que me regalaron el fascículo, la edición del año 45, la número 2. Me siento realmente privilegiado de tener esta joya en casa y de haber, de alguna manera, recibido inspiración de todos esos libros, de todos esos personajes que son importantes para vosotros, pero también para quien se acerca con cariño al vino de Jerez. Aprender a amar el Jerez es también leerlo y sorprenderte con esos sabios escritores de obras magnas. Manuel María González de Gordón, Justo Casas, Isidro García del Barrio, Esteban de Butelú, Diego Parada, Simón de Rojas y Clemente simbolizan esa grandeza, ese legado, ese peso indestructible. En la actualidad también podemos disfrutar de piezas magníficas como 2 días de septiembre, de José Manuel Caballero Bonal, obras de Alberto García de Luján, Julián P. Martín, Javier Hidalgo, Julian Jeeves, Beltrán Domecq, Ana María Gómez, María del Carmen Borrego Pla, Peter Liem, Jesús Barquín, y también artículos desde muy pequeño. Yo llevo 30 años abriendo el restaurante, abrimos con 20 años, Joan tenía 22, y sí, crecí con esos artículos que hacía Paz Divison sobre los vinos de Jerez. También crecí y aprendí con Rafael Ruiz Isla, con Ignacio Medina, con esas aulas fantásticas, Marqués de Arienzo, que se hicieron que en ese momento con Domecq, y que de alguna manera también con esos cursos de formación que hacéis del Consejo, hacéis que esa plantilla y ese plantel de curiosos hacia el marco de Jerez pues vayan aumentando y les inyectéis esa semilla que germina luego solo con pasión desbocada hacia los vinos de Jerez, ¿no? Pero también artículos de gente que está loca por Jerez y que siento muy afín y que también están ahí: Paco del Castillo, Álvaro Girón, Fernando Angulo, Juancho Asenjo, Luis Gutiérrez, Pepe Ferrer, que está por aquí también. De alguna manera son gente que entre tablas, sobre tablas y vinos, navazos, barros y albarizas, intentan no perder ninguno de los detalles de pequeñas cosas que pueden ser interesantes para disfrutar, debatiendo entre el suelo y tiza. Sobre la importancia del suelo, de la exposición y de la altura de la bodega, de 1000 detalles infinitos en los que siempre tendríamos una oportunidad para dialogar, debatir. De alguna manera esa magia que tiene Jerez hace que yo los vea inmensos. Así los veo, desde mi memoria, desde mi recuerdo. Os enseño ahora un aperitivo que damos a la gente cuando llega a casa, y es como un pop-up en el que abrimos el bar de nuestros padres, lo ponemos de aperitivo y son tapas. Jordi lo ponemos en las nubes porque es el más pequeño, él nos llevamos 12 años, 14 con mi hermano mayor. Y claro, cuando empezamos el restaurante él tenía 8 años. La verdad que lo ponemos ahí arriba, porque siempre ha estado en una nube, tiene esa parte de genialidad que también hace pues que huele distinto y alto, ¿no? En cualquiera son bocados que intentan mostrar esa idea de bar de barrio que os comentaba, y el que luego os explicaré un poco más adelante sobre algunas de esas tapas que están ahí. Intentaba hacer ahora una reflexión sobre 30 años de nuestro restaurante, 30 años de tener Jerez en el restaurante, 30 años de ir viniendo aquí, y probablemente esos últimos 30 años los he vivido desde la distancia, pero con un cariño desbocado. Fascinado por esos vinos desde el viaje de fin de curso que hice con la escuela en el año 85, al año siguiente abrí el restaurante. Y en esos 30 años también he visto esos vaivenes del prestigio del vino de Jerez. Viví esa grandeza, antes comentaba de Domecq, ¿no? Y me perdí el traslado de las botas de la calle Ponce, de los vinos de Valdespino, pero disfruto mucho
en las bodegas, desde Sanlúcar, Puerto y Jerez, visitando en algunos, poniendo, pues eso, escribiendo gotas de lágrimas saladas, disfrutar del paseo entre andanas, de la confianza de poder reventar botas y abrir cerrojos de botas, no, desde la bodega de la Cuadrada, de González Vías, la recuperada y llena de arte de las paredes y de las botas de tradición, hasta perderte en la Catedral de la Arboledilla, en Barbadillo, o pasear por esa catedral de vinos que han hecho ahora en Os Bordes, donde hay vinos desde 1700 y poco, ¿no? Contemplar las flores en distintas estaciones en la misma bota, poder apreciar el crecimiento de la flor según la posición de la bota, cercana o no a poniente o levante, o porque hace frío, o porque le da el levante. La flor está viva y se resiente o se realza. Observar la mantecosidad, el punce, el afilado, el afeitado, adivinar algún vino hilado también, y emocionarte entre sol y sombra, entre el olor húmedo de albero mientras escuchas la rotura de la flor con vellos de punta, y salivar en el preludio, cuando estás allí expectante, oler entre botas, degustar sin filtros. Qué lástima los filtros, que roban la transparencia espiritual y canónica para dejar la transparencia aguada y despojadora. Y también dejar humedecer los ojos ante un detalle gustativo y emotivo distinto. Cada bota, una vida. El capataz en cada andana reconduciendo vidas, trasegando parte de las botas. Y en cada andana un suspiro, una posible sorpresa. Sentirse atrapado entre calles de botas, de catedrales, del beber. Poder observar esas naves bodegueras cómo contienen tesoros escondidos en cada hilera, y admirar ese chorreo estilizado con final seco de la Venecia, al catavinos, despertando al duende que descansa tranquilo en cada misterio de bota. Pero Jerez, no todo es blanco y reluciente, como el suelo de Albariza, el suelo de Albariza de ese paisaje que hoy, 14 de septiembre, describiría José María Pemán como en su romance de la vendimia. Reglones de tinta verde sobre la blanca Albariza. Las cepas van describiendo un mensaje de alegría. También Jerez tiene sus nubes negras y su mundo embarrado. Desde la euforia de los 70, de aquellos años donde primaba la cantidad y no la calidad, se contribuyó a provocar la mayor crisis sufrida hasta entonces con la caída brutal de la demanda del Reino Unido, de Holanda y otros importadores tradicionales, a lo que se sumó probablemente un exceso de uva y de producción que acabó con deprimir los precios y llevó al descalabro a muchas bodegas. Cuentan que miles de puestos de trabajo se perdieron en los 80. De esos 12.000, hoy llegan a 1.500, y las principales marcas empezaron a diversificar sus negocios para sobrevivir. Junto al debacle comercial llegó esa pérdida de prestigio. Cuesta comprender que se desmoronen imperios de naves invencibles, que ocurran desplomos que sonrojan a quien ama esta tierra. El declive de alguna casa importante duele. Desde que Ramón Mora Figueroa traspasara Domecq a los ingleses, comenzamos a vivir otra era. Alit Domecq, Pernod Ricard, Fortune Brands, Ben Global, Fossum, Suntory, Emperador, el desplome Ruiz Mateos. Desde fuera, quien los quiere contempla que la burocracia, los intereses se cruzan y crean mareas revoltosas de incertidumbre, desconfianza y rocíos y cabeceos que van más allá de la inocencia. Son solo impresiones que achacan desde la distancia. Compras, fusiones, alianzas. En 30 años se han movido botas y se han removido estómagos, mientras los vinos hablaban y nos escuchaban. Por suerte, en estos 30 años, desde mi devoción por vuestra tierra, descubrí las grandes bodegas y las pequeñas, los almacenistas, y no solo asistí al nuevo marco de globalización de las grandes empresas del Jerez, con sus vaivenes de soleras traspasando límites inauditos y curando heridas de memoria histórica. Hemos asistido a cambios de localización de botas imperiosas y afortunadamente parece que llega la calma. Todos pensamos y queremos y creemos que todo será para un Jerez mejor. Jerez
Hoy lo veo así, se viste de suelo. A la impronta de la tiza, del albedo, del papel de las ventanas, las exposiciones, la altura, los cerrojos y el misterio entre bodega. Hoy el Jerez recupera la sabiduría escrita antigua y la contemplación de una nueva manera de mirar al suelo, al origen. Es el Jerez hoy un vino de patrimonio histórico y de suelos repulsivos. Aquí también hay, como en muchos lugares del mundo, también en España, viña vieja y gente joven, savia nueva. Volvemos a mirar los pagos, a contemplar las diferencias, a escuchar a la gente de campo, a buscar en los vinos esa idea y dudar de todo y a crecer desde la reflexión de las actitudes positivas, el encaje en el mapa vitícola mundial. Este ya estaba escrito. Restituir el legado desde Columela, de allí estuvo vigente, y nombrar todas esas parcelas, esos nombres, esos campos, enamorándonos de los vinos de los años 50, sí, de los Agustín Blázquez, de los vinos finos, manzanillas, vinos viejos, que han pasado en botellas, en cantinas, yo buscando en restaurantes en las montañas, tesoros perdidos, rescatando y ofreciendo en mi restaurante también esas joyas. Se perdió el contacto con la calidad de botellas antiguas que reflejaban esa procedencia, ese pago. Y hoy se vuelve a esa raíz, a la albariza, a la historia. Y Jerez debe ser sostenible, ya lo sé, es un deseo. Debe ser sostenible económicamente. Hay que revalorizar cada botella de Jerez porque cada una es un lujo. No se debe provocar la mediocridad para un mercado mediocre. Jerez debe tomar conciencia sobre los vinos baratos tocados de dulce para la exportación ya en declive y darse cuenta que la oportunidad está en los vinos de crianza biológica, en mercados quizá que no se han explorado. También desde aquí, para aquí. Desde la restauración tendemos la mano. Hoy es una gran oportunidad. La sociedad quiere vivir la gastronomía de una manera especial. Aprovechémoslo. He visto en la entrada del Consejo también esa nueva entrada dedicada al enoturismo. El enoturismo es una nueva realidad. El turismo es algo nuevo, no es antiguo, no tiene más de 100 años, de 50 años. Hay una revolución en la necesidad de anhelo, de búsqueda de felicidad, de sosiego, de tiempo regalado hacia cosas vinculadas al comer y al beber. Aquí tenéis una oportunidad de mostraros y desde el Consejo creo que hay una opción preciosa para poder mostrar a la gente y abrir las puertas al mundo. Pero también desde la restauración podemos hacer ese papel y estamos haciéndolo y nos sentimos también embajadores de vosotros en el mundo. Se aligera el mercado, pero no se debe aligerar el vino. A menudo se pueden encontrar vinos demasiado aguados y no todo es añadir acetaldehído a mostos anodinos y aplastados por la exigencia de costos. El negocio de Jerez está en su grandeza, debe estar ahí. Hay que plantear esa venta del vino de Jerez en restaurantes de calidad. Ahí debería estar la revolución del Jerez. Falta mucho, quizás, para remontar la crisis en la que el sector se sumergió en los años 80, pero la calidad, el patrimonio, el hecho de que hoy se apuesta en el mundo por la autenticidad, pone en valor alzado al vino de Jerez. Que así sea. Entre enología y capataces durante un tiempo se dejó mirar ese suelo. Cuesta creer que hay una zona importante vinícola en el mundo si la gente del campo no se gana bien la vida. Ese es uno de los retos también. Y no solo para el vino de Jerez. Se alborean tiempos renacientes. Entre viñedos hay curiosidad, replanteamiento, cuestionamiento, aprendizaje, madurez del ego del enólogo. También es importante madurez del ego del enólogo. Poder comprender que también es importante escuchar. Hemos pasado del traerme las uvas que yo las cocino a poder observar las diferencias entre pHs de suelo y entre sistemas de poda de cada una como esculturas únicas. La teoría dominante en Jerez de que la parte importante de la calidez de la crianza es la bodega, mientras que el viñedo pasa a un segundo lugar, hoy ya es historia. Hoy se debate todo, se plantea todo.
es posible que la época más productivista alimentara esa verdad a medias, pero después de décadas volver a la viña es lo más importante. Bien, aquí lo que veis es memorias del bar de barrio vinculadas al aperitivo. Cuando llega la gente a casa les damos primero una bola del mundo y dentro de 5 snacks que intentan simbolizar esa ansia para nosotros de conocer, de plantearnos que comer un bocado también es un viaje. Intentamos resumir esas experiencias que hemos hecho en muchos lugares del mundo, intentando buscar esa sensación de ignorancia, de tener que escuchar, de ir a mercados, de no conocer nada y estar atento para volver a seguir aprendiendo. Y luego queremos que después de viajar el mundo les damos este aperitivo que es y ahora te vienes a casa. Y dentro de los aperitivos hay este aperitivo que es un bocadillo, ¿sale? Sí. Que salen las 2 copias. Pues es un bocadillo de Jerez liofilizado. Mi madre diría, qué cosas más raras hacéis. Los domingos, cada domingo, comíamos después de servir a la gente y comíamos sobre las 6 de la tarde. Pero antes hacíamos un desayuno fuerte y era un bocadillo de riñones al Jerez. Durante muchos años he tomado esto cada domingo, ahora mis padres cierran el domingo y solo puedo tomar bocadillos de riñones al Jerez cuando es festivo entre semana. Y a la gente les hacemos comer este. Yo me como el normal y ellos... En cualquier caso tiene el mismo sabor. Hacemos con un trabajo de innovación tecnológica que mantiene todos los aromas, todas las moléculas aromáticas del plato, vinculados en ese riñón al Jerez en forma de bocadillo. Hemos hecho muchos trabajos con Jerez, uno de ellos lo veis aquí, es una ostra al palo cortado, al yin yang. La ostra se parte por la mitad y se cubre con una capa muy fina de palo cortado y hay un juego entre un ajo negro fermentado que va muy bien con los vinos que tienen umami, como el vino de Jerez, y también en ese caso un ajo blanco que intenta jugar también esa idea del yin yang, de expansión y de inversión. También hemos hecho innovación y hemos hecho cocina delante del cliente con el vino de Jerez. Esto lo diseñamos para hacer un plato que es la ostra con manzanilla pasada. Es un juego en el que hay la perfume cocción. Veis que es un bol, está cortado así cenital, piedras muy calientes al fuego, las ponemos abajo, luego ponemos un filtro, allí ponemos la ostra. Cuando hemos hecho con manzanilla pasada la ostra, la cocemos así. Hemos hecho la gamba al amontillado, hemos hecho la cigala al oloroso y se tapa y se cuece con el mismo vapor. Se cuece al vapor delante del cliente, de manera que cuando abres esa tapa salen todos los aromas del Jerez, que es una maravilla. Y además está bueno. Está bueno. Es un plato que intenta representar esa cocina de los 3 hermanos, de 3 platos en uno. En este caso es verdad que muchos de los 16 puntos de partida de creatividad, os decía el academicismo, el producto, la memoria, el sentido del humor, cromatismo, etcétera, etcétera. Otro es el vino como punto de partida para ir platos. Este es un plato que se crea con esta idea, a partir de los aromas del vino, pero en el que participan los 3 hermanos. Yo en esa parte del flambeado, Joan de las barbillas de la ostra hace una salsa terciopelada y Jordi del mismo vino hace un caramelo. Y se presentan los 3, de 3 hermanos, 3 mundos que se unen en un plato con perfume de los vinos de Jerez. También gamba al amontillado, en este caso fue uno de los primeros platos que hicimos de perfume cocción. En este caso lo hacíamos con una sartén, con un tamiz y luego con un enfilmado para conservar todos los vapores y sirviéndolo por primera vez durante muchos años. Estamos sirviendo cuando servimos una gamba así, servimos 2 vinos. Servimos un vino para la cabeza y un vino para la cola, entendiendo que son muy distintos. La cabeza tiene todo el sabor del yodo, la concentración pura de esa oxidación noble de la cabeza de la gamba, y la cola tiene esa tersura, esa frescura, esa livianidad, ese tacto sutil que intentamos mezclar. La cola con una manzanilla y la cabeza con una gota
de amontillado viejo. Pero también hemos hecho impregnación de vino en distintas frutas, hortalizas, verduras, leguminosas. Hemos hecho maceraciones con todo tipo de productos que os podáis imaginar. Sería, probablemente os he dicho antes, una enciclopedia hablar del vino de Jerez en casa, solo algunas pinceladas también de paisajes, intentar reproducir la albariza con un ajo blanco convertido en arena, como si fuera una albariza en la que hay detalles de almendra tierna, de manzana en compota, de ajo confitado, con una, en este caso es una gamba en lugar de un langostino, que sería hecho con un vapor de la misma manzanilla. También, en este caso, con creams, con todo lo que representan los patés, arroces de pichón, con oloroso, con olorosos bocados, bombones también de Jerez. Hemos hecho también esterificaciones, pero deshidratadas, haciendo como si fueran uvas pasas, pero de oloroso, para acompañar un stick tartar. Hemos destilado Pedro Jiménez hecho ya, y hacer cuerpo y alma y servir una grapa de un vino de Jerez y luego el vino sin alcohol de Pedro Jiménez, por ejemplo, ¿no? Y hacer cuerpo y alma. Nos hemos atrevido. La creatividad, la innovación, la vanguardia también es transgresora, también es atrevida y a veces radicalmente feroz, pero ahí estamos, jugando también. La cocina también es un juego y un acercamiento en el que, por ejemplo, pueden haber puntos de partida de la creatividad a partir de compuestos volátiles. Aquí veis este plato y veis tigala en tempura de almendras tiernas, compota de manzana, curry setas. Es un homenaje que hice a François Chartier, en el que había una justificación detrás, que eran todos estos compuestos que están dentro del vino de Jerez y que sirven de punto de partida para crear ese plato que habéis visto anteriormente, ¿no? Intentamos acercarnos desde esa afinidad, desde ese acercamiento. Hay afinidad en casa con los vinos de Jerez. Normalmente damos 14 vinos a la gente cuando viene. Se nos queda mucho tiempo, unas 4 horas de media. Es verdad que están probando un menú complejo donde hay más de 30 elaboraciones. Y de esos 14 vinos normalmente hay una media de 3 vinos del marco de Jerez. ¿Por qué? Porque me gusta así. Pero porque tienen versatilidad, porque tienen capacidad, tienen argumento, tienen tangibles. Más allá de mi fuerza intangible hacia el Jerez, hay elementos concretos de sapidez, de umamis, de extractos, que pueden mostrar distintas pinceladas, distintas texturas, distintos matices para poder acercarnos a ellos. Aquí veréis también, en este caso, un ejemplo de un vino a partir de un plato a partir de un vino. En este caso, a partir del Pedro Jiménez, tenemos como los matices aromáticos del Pedro Jiménez pueden crear un plato, ¿no? Un biscuit de toffee, pan de especies, caramelo, moca y arrope, ¿no? Es uno de los maridajes más antiguos, pero me gusta reivindicarlo porque a veces también, cuando empiezas, luego ya puedes empezar a volar, ¿no? Y los maridajes en casa pues serían larguísimos. En cualquier caso, para mí la grandeza de Jerez es que se atreve con los alimentos prohibidos. Los alimentos prohibidos, esos que son imposibles, con Jerez se armonizan, se matizan, se mitiga la intensidad y se acercan de una manera franca, ¿no? Aquí veréis distintos ejemplos que hablan de esto y que probablemente podría alargarme muchísimo más, ¿no? Acercamientos que hacen pues, que, por ejemplo, el mejor acompañante para un stick tartar, por ejemplo, para mí pues, sea un oloroso, ¿no? Como las capacerosas de la yema de huevo, no hay ningún otro vino que sea tan buen acompañante como un vino de crianza oxidativa del marco, ¿no? Ese acercamiento a los matices verdes, vegetales, que por correspondencias moleculares encontraríamos con los vinos también de Palomino, ¿no? Desde ensaladas verdes, a sopas de pepino, ajo blancos, como ese matiz ya de un vino más antiguo, de un fino antiguo, ese llevar al extremo casi irascible de las algas y de la soja, difícil de combinar, pero donde un palo cortado puede funcionar muy bien, ¿no? En definitiva, con chocolates, con etcétera, etcétera, no pararía.
pero también fijaros cómo la masticación, la deglución, la ingesta del bolo alimenticio puede hacer también que escojamos un vino u otro dependiendo del corte, y del corte hará que nosotros tengamos más capacidad de generar saliva, que no deja de ser un confortable acompañamiento de glicerina, de grasa, de proteína, que acompaña bien con los grandes vinos de crianzas oxidativas para los tacos de jamón, por ejemplo, ¿no? En cambio, un corte muy fino pues va mucho mejor con un fino. Pequeños detalles, y también desde un punto de vista de ese acercamiento. Es verdad que Jerez me interesa desde esa parte del valor intangible, pero también esa parte de poder explicar que un Jerez también se podría explicar con palabras raras, que están detrás, que existen, que los sommeliers debemos intentar evitar. Ya suficientemente complicado es vender vino como para encima explicar cosas raras de estas, que no voy a decir ninguna. Pero esas palabras están y sirven de punto de partida para creatividad también. Todas esas están ahí. Y el servicio del vino de Jerez, pues yo os diría, hombre, está bien el catavinos, pero utilizar copas de cristal puro, veréis cómo explota la intensidad del vino en la copa. Veréis cómo suena distinto, cómo se huele distinto y cómo cae en boca distinto. Si vuestro vino es majestuoso en un catavinos, las resonancias que tiene una copa de cristal puro son sobresalientes. Animaros también en las bodegas de utilizarlas. La verdad es que dan un juego impresionante, más allá de la belleza, del brillo, porque el brillo incluso también es más reluciente. Pero en cualquier caso, yo lo que hago en los restaurantes es ponerlo en copas. No es un vino grande, pues una copa grande. Un vino noble, la mejor copa que tengo. Y sí que es verdad que a veces pongo catavinos pequeños, pero cuando pongo solo una copa, una gota, porque a veces hay vinos que son de goteo y hay vinos que son muy exigentes y con una gota es suficiente. Pues en algunos maridajes pongo solo una gota y me dicen, ya está. Digo, sí, es que ahora te vas a enterar. Esa fuerza hay que disfrutarla, pero es verdad que también hay que controlarla, y es un pura sangre, salvaje, con mucha sensación bravía que nosotros tenemos que controlar. Y Jerez se cuenta, y aquí hay también distintas maneras de poder contarlo. Yo he ido contándolo desde hace un tiempo en distintas publicaciones y regularmente en La Vanguardia, donde he ido explicando algunos de esos vinos. Me gustaría explicaros alguno, pero quizás me quedo con uno, porque también es cómo convencer a alguien para que compre un amontillado. En Jerez cuentan que es como un duende, a que se le permite en esa zona las condiciones de suelo blanco original y vientos y bodegas singulares para criar un vino con un deje único. Ellos le llaman punzante, y es como una pizca de sal, un olor a fósforo encendido y sabor intenso abrigado de frutos secos. El amontillado prefiere acercarse a las avellanas tostadas, madera vieja y un recuerdo de fino. Es el velo que tuvo y que perdió al subir el peldaño del alcohol. No se asusten. Hay que beber amontillado y tener un vaso de agua fresca acompañando. Primero deguste la amplitud. Los que vienen de manzanilla son más afilados. Un vino salado, seco. Después hidrátese con el agua que el vino perdió en la bota. No hace falta terminarse la botella. Es un vino de media copa al día. Bueno, o más. Le cundirá. Lo reservará para los quesos curados, los tacos de jamón, los guisos de caza o para setas con pescado, y se acordará de que el tiempo se detiene en cada sorbo sabroso, salino, seco y mantecoso. Beberá historia accesible, emocionante, y así, sin miedo, ganará un patrimonio que es de todos y al que hoy casi nadie escucha. Si el escogido es maestro Sierra, beberá una pieza de orfebrería, una de los mejores exponentes, ejemplo de superación, de 3 mujeres y unas botas llenas de nostalgia. Una historia bella, venerable, admirable, desde 1830. Por ahí. Y no solo se cuenta, Jerez también se siente. Y ahora ya voy a la parte final en la que intento explicar también que los vinos se sienten, y así siento Jerez.
Y así lo he intentado contar en distintas demostraciones en las que ya no me gusta hacer una cata analítica de vino explicando esas palabras extrañas que antes os he enseñado de conceptos químicos. Y me gusta más pues, podernos acercar al vino de esta manera. Habría más. Una de las catas que hicimos el año pasado fue una cata monumental. Dicen que la cata más grande jamás contada, así la vendían en el foro de San Sebastián, Gastronómica Saboreala. Allí nos dedicamos a hacer de catalanes y poner solo gotas. Pero también es verdad que con una gota es suficiente de esos vinos que vosotros llamáis de pañuelo y que pusimos para poder ofrecer una cata en la que había un vino de 1805 y que intentábamos acompañar con esa música. Fue una cata especial, histórica, probablemente fue la noticia importante de ese foro donde había todos los mejores cocineros del mundo, pero Jerez tuvo el protagonismo más importante y esto quedará para siempre. Es difícil ser protagonista en un congreso gastronómico donde hay figuras de chaqueta blanca con todo el concepto estrella que ahora mismo manda, pero qué bonito que esa singularidad, que ese momento se viviera así y se oyera con ese sonido del poema de los muertos de Enrique Morente. Cuando la gente tenía esa gota en la mano y la sorbía, sentía esa música. De ese vino de estirpe, que es pan de luz y volumen. De ese duelo entre la tierra, el tiempo y la madera. De ese vino que muerde la madera salada. De esa contundencia incisiva. Ese vino que clava espinas de yodo. Fósil de mar, rociado de sol. De ese volver a la patria, de sentir dolor, de la nostalgia, esa paz que brota de la batalla de Trafalgar puesta en una gota. Poder beber. Esos olores químicos, empirromáticos, animales, balsámicos, especiados, ese afán de eternidad, de esa hermosura dura, ese vino de nariz, vestido de yodo, de ribete vegetal renacido, un vino que no muere, que reinventa y que vuelve a esa historia vegetal, esas gotas sólidas cayendo de la historia, ese perfume a la distancia, como respeto que supuso acercarse a la bota de tesoro escondido. Un vino tozudo, duro, sólido, sí, alado y fósil, de un último suspiro, y que de centurias es un vino eco, un vino esculpido por el tiempo, un vino que sabe a fin del gusto, de esa contundencia, del tiempo reducido, de un esplendor terrestre, ese vino que ahonda con su peso la copa en las oscuridades, esa flor de la vida muerta en los toneles, grandeza que es historia, que es sorbo, que es memoria para siempre, para 1200 personas, como mínimo que en ese momento pudieron catar esa joya de la bodega prefundacional de González Vías. Ese vino que te bebe, ese vino oscuro que te bebe en tu borde sus labios duerme. Y acabo con esto, con Loca, una de las catas que más ilusión me ha hecho hacer fue en el Festival de Cap Roig, un festival el más importante que se hace en Costa Brava. Ellos dicen que es el más importante de Europa, evidentemente lo dicen ellos. Pero en ese festival, en el que ha habido todos los grandes músicos de la actualidad, también hubo un momento para hacer una cata de vinos especial con Silvia Pérez Cruz. Ella ganó un Goya con Blancanieves, probablemente la recordarán, ahora está haciendo
de protagonista en una película de No hay tanto pan. A ella la engañé y pude hacer juntamente con el cuarteto de cuerda esa canción con un vino, Loca, y de alguna manera con esa canción intento acercarme también a algo que me parece importante para los vinos de Jerez y que no necesariamente tenemos que saber qué es el duende, pero sí hablar del duende, ¿no? Y lo leí en un artículo de Paz Bison y luego me interesé muchísimo por ese pasaje de Federico García Lorca, de Conferencias, Teoría y Juego del Duende. No sé si se oye. Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo, eso lo dice García Lorca, escuchando al propio Falla su nocturno de Generalife, esta espléndida frase: todo lo que tiene sonido negro tiene duende. Estos sonidos negros son el misterio, raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero donde nos llega lo que es sustancial en el arte, también en los grandes vinos. Duende, poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. El duende es un poder y un no obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro de guitarra: el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura, es decir, de creación del acto. Y Jerez tiene duende, de sonidos vestidos de oro a sonidos de topacio fuego, hasta las negras lágrimas. El duende es el protagonista en una historia de copas de vinos llenas de duende, desde las sobretablas iniciáticas a las soleras más indelebles, y la brisa de levante y poniente, en muestra de los avatares climáticos transformada en historia llena de piel curtida, de tiempo abolido y de sol concentrado, de tierra y mar, de algunos vinos de extracto perdurable, de algunos vinos inmóviles, situaciones de vieja cultura, de estilo vino, de estilo vivo, de veneración sumisa, desde la cabeza a los pies, materia de fondo común, incontrolable y estremecido, de estilo vivo, de creación, un duende. Así amo a Jerez, de la cabeza a los pies, y brindo por la gente loca, loca, loca por esta tierra como lo soy yo. Muchas gracias.